Buenos días, estimada audiencia. Les pedimos encarecidamente que a partir de este momento pórtense bien, que para portarnos mal estamos nosotros. Al amigo todo, al enemigo ni justicia. El que depositó dólares recibirá dólares. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. A vos no te va tan mal, gordito, ¿no? Volver a inundar y del 4 ¡no se inunda más! ¡No se inunda más! Clarín, ¿por qué estás tan nervioso? No fue magia. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Ha sido el sacrificio de varias generaciones. Ha sido el sacrificio de sus pioneros. Acá lo voy a estar esperando como candidato a presidente para hacer campaña por nuestra gente. El índice de desocupación bajó a un menos del 6%. Bueno, acá estábamos sentados a la mesa del estudio principal de AM550. Yo, viejito, Rubén Boschi y mi compañero Claude Staico. Buen día, ¿cómo andan? Buen día, Rubén. Un sábado más juntos intentando hacer un aporte. Un aporte para que se porte bien la gente. Sí, un aporte a la sociedad, un aporte a nuestra ciudad, a nuestra provincia, a nuestra población. ¿Es tuya o nuestra? Es nuestra, tenemos sentido de pertenencia. Qué bárbaro. El sentido de pertenencia que habla el MPN es un eje, una columna vertebral del discurso del movimiento popular neuquino. La pertenencia. Es eje de discurso dentro del MPN. Dentro y hacia afuera. Y claro, siempre hablamos, nosotros los neuquinos. No, pero no es lo único que hay en el MPN tampoco. Sí, no es lo único que hay, pero ¿cómo está lo que está por afuera? ¿Qué está pasando? Y no sé por qué nadie habla, nadie le interesa hablar de los demás por ahora. Ya va a llegar el momento. Staico, imagínese que por más que, digamos, todos reconocemos la hegemonía del MPN, la hegemonía política más consagrada en la República Argentina de los últimos 60 años. No hay otro ejemplo que se pueda comparar. Pero al mismo tiempo esa hegemonía reconoce lo que hay que reconocer en todas las democracias, en todos los distritos de la República Argentina, que es que pertenece a una mayoría relativa. Es decir, el MPN, que domina el escenario, que impone los temas, que impone los discursos y que gobierna fundamentalmente, lo hace con el beneplácito de no más del 50% de la población. El otro 50% no quiere otra cosa. Y que no haya otra cosa no significa que esto sea una realidad muy grande. Digamos, pero no se traduce, no se ha traducido políticamente en votos. Pero la realidad es así, y es así desde hace mucho tiempo. De los 60 años, digamos que ha sido permanente esta cuestión con los cambios poblacionales de rigor y los cambios de coyuntura y de situación del país, etcétera, y de la provincia dentro del país. No sé, ahora que nos han censado y que sabemos que somos más de 47 millones de personas, imagínense que el cantito del Mundial 78 decía 25 millones de argentinos, jugaremos el Mundial. Ahora estamos en 47, 50, no se sabe bien porque el censo fue bastante precario, la forma en que se lo llevó adelante. Pero, digamos, en ese contexto se sostiene, fíjese usted, las proporciones de la política, porcentajes que le corresponden a hegemonías más o menos marcadas. La más marcada de las hegemonías está en este distrito, en Neuquén, en la República Argentina, creo yo. No hay otra posibilidad de comparación con tanta continuidad a lo largo del tiempo. Sí, una hegemonía, yo diría responsable, ¿no? Porque la realidad es que el MPN ha sabido también gobernar, ejercer el poder y darle prosperidad a la provincia,
y la gente no visibiliza en otros candidatos u opciones políticas una opción responsable que sea el reemplazo. Entonces, hay también un gran porcentaje de la población que dice, bueno, elijo esto, que es por lo menos lo que yo conozco y lo que vengo viviendo hace años, ¿no? Estamos de acuerdo, pero yo lo que digo es no es toda la población. Es un porcentaje no, está claro, y es una mayoría relativa que no termina de ser mayoría total. Y es la mayoría organizada, ¿no? El poder lo tiene el pueblo, el poder lo tiene la gente. El problema es cómo se organizan y cómo hacen, cómo confluyen a una decisión común la gente. Cuando la gente logra encontrar una causa común, lo vemos en casos como por ejemplo los de inseguridad. No sé, si me vino a la cabeza el caso de Axel Bloomberg. Que marcó un antes y un después. Marcó un antes y un después en políticas. Muchos temas, ¿no? Exactamente. ¿Pero por qué? Porque hubo un caso que fue la bandera que millones de personas de Argentina tomaron. Prendió en la gente. Y hubo un padre, Bloomberg, que lo canalizó de manera política, digamos. Exacto. Estoy tratando de pensar algún caso acá en la región. Se me ocurre que también puede haber una comparación o un paralelismo con el caso de Fuente Alba, si bien es un caso muy político, que tiene que ver hay una cuestión ideológica, una carga fuerte ideológico, también es como que fue un caso bisagra en la política, y a partir del caso Fuente Alba cambiaron un montón de cosas en la forma de gobernar y de hacer política en Neuquén. Sí. De hecho, después del caso Fuente Alba, el lema del gobierno, cuando asume Jorge Zapac su primer gobierno, era permanentemente instaurar y meter el tema en el discurso, en las campañas, en la publicidad de la paz social. Sí, Fuente Alba para la política empezó a existir después de muerto. Y marcó la política ciertamente el caso Fuente Alba, porque fue un caso dramático, un asesinato en medio de una manifestación con connotaciones políticas evidentes para un lado y para el otro, para el lado de la víctima y para el lado del victimario. Y marcó la política neuquina. Pero bueno, a nivel nacional también ha habido casos como el que usted dice de Bloomberg, el caso del tren que tuvo tantas vítimas, fue importante dentro del contexto del con funcionarios condenados. Y hay distintos casos. Lamentablemente tenemos casos como para hacer una ensalada grande. Sí, bueno, pero más allá de los casos, lo que hablo es que el gran porcentaje de la sociedad que no está organizado, por lo general se disemina en distintas opciones y variables políticas y opciones, justamente por eso, porque no está organizado. Y el porcentaje, la primer minoría, que es la que por lo general gana las elecciones, es justamente porque hay toda una organización, un andamiaje, un partido político y una dirigencia que pauta el rumbo y entonces logra organizar la mayor cantidad de personas. En el caso de Neuquén, el MPN ha sabido manejar eso de manera formidable y es reconocido fronteras afuera también de la provincia. Y sí, el que no lo conocía de antes lo empezó a conocer después, pero además ahora con una herramienta económica tan relevante como es Vaca Muerta, tiene un predicamento mayor dentro del contexto nacional también. Sí. Y tenemos a Río Negro, que básicamente copia e imita el modelo del MPN con Juntos Somos Río Negro. Si uno observa los movimientos, totalmente, el discurso y la forma, digamos, de construcción política, sin lugar a dudas vemos una copia. Vemos metodologías y formas de instrumentar la política parecidas. Pero esto viene de hace mucho, porque digamos, el grupo al que perteneció inicialmente Beretilnec, el grupo político al que perteneció originalmente en la década del 80,
explícitamente se arrimó al MPN para construir un espacio político a imagen y semejanza en Río Negro. Yo recuerdo reuniones que se hicieron en el 87, antes de las elecciones, en distintas oficinas donde el MPN atendía, digamos, y estaba Grosval, Beretilnec, Salto, Julio Salto, Arriaga, es decir, todo ese grupo que después se desmenuzó, se desarmó, ¿no? Y cada uno agarró para su lado. Y del que terminó emergiendo como figura clave de la política rionegrina, Alberto Beretilnec, que en aquella época no tenía tanto protagonismo. Pero quedó él, digamos. Y ahora está marcando él el rumbo de la política en Río Negro. Sí, no fue un liderazgo, un crecimiento natural, o sea, llega a través de un hecho trágico al liderazgo provincial. Era el vicegobernador de Sí, Carlos claro. Soria. Sí, llegó por un asesinato, por un homicidio cometido por la mujer del gobernador. También entre las personas que mencionás, el de Arriaga, que fue un intendente que alcanzó altísimos niveles de imagen y de popularidad y que se proyectaba también a nivel provincial en Río Negro. Bueno, una serie de movimientos estratégicos desafortunados. El grupo Chipoletti, ¿no? En Río Negro se hizo la experiencia que en Neuquén no prosperó, paradójicamente, porque se tomó un municipio políticamente como Chipoletti, importante dentro de Río Negro. Chipoletti, Roca, Viedma, Bariloche son los ejes. Los ejes de la política y de la economía en Río Negro. Y se tomó Chipoletti y no lo largaron más. Es decir, desde que ganó, primero ganó Salto, Julio Salto, después ganó Arriaga. Y después ganó Beretilnec. Es decir, se continuó esa línea, que hoy tiene Ditela, que también anda dando vuelta por el mismo grupo. Sí. Y ese grupo Chipoletti protagonizó, arrimándose en esas elecciones que ganó Soria al peronismo, y después ya en el poder coqueteando con cualquiera que le viniera bien, cualquiera que pudiera convenir a esa construcción política. Ahí es donde se imita mucho al MPN, digamos. ¿Qué importa para un grupo político que quiere tener ejercicio de poder concreto? No andar jugando a la política, sino agarrar el gobierno. Bueno, importa lo que te sume, ¿no? Y no importa tanto si es de derecha, si es de izquierda, si es peronista, si es radical. Por eso que toda esta fantasía que se hace en Neuquén ahora, ¿no? De decir, el radicalismo puede llegar a ir con gente que estaba en el frente de todo, como Río Seco o Soledad Martínez. En Junto por el Cambio también puede ir gente como Jorge Sovich, digamos, del MPN todavía, porque no se desafilió nunca Sovich, aunque está en la Democracia Cristiana. Y todos estos juegos, que siempre con la misma gente, básicamente, salvo que se va muriendo, desapareciendo o enfermando, los protagonistas no sueltan la política ni por asomo, porque viven de eso. Sí, tiene que ver con los cambios, ¿no? de la política. Esto que estás describiendo, Rubén, hace 20 años atrás era imposible, ¿no? La fuerza de los partidos políticos, de la irrupción, la institucionalidad de los partidos políticos llevaban a los dirigentes a respetar. Y ahora es una institucionalidad líquida, ¿no? No, ahora son... toma la forma del recipiente que le quieras poner. Los partidos políticos hoy son una herramienta necesaria para presentarse a un proceso electoral. Entonces se utilizan para eso, pero la mayoría de los partidos se inactivan luego de ese proceso, cosa que no funcionaba así. O sea, un comité radical estaba abierto todo el año, reuniones, participación, sí. O sea, el partido político era una institución activa. Y después ha crecido mucho en Argentina, y en Neuquén y en Río Negro lo vemos,
lo que se llamaba clientelismo político. Es decir, todo un satélite lleno de gente que vive de la política indirectamente, a través de planes sociales, empleo en el Estado, bueno, un montón de cosas, de curros que se han inventado en los últimos 20 años, básicamente. Y yo tengo una anécdota para contar rápido del censo que se hizo el miércoles pasado. El censo estaba organizado con los censistas que trabajaban como divididos en áreas, y cada área tenía 1 o 2 responsables, ¿no?, que reportaban a su vez al comando central del censo en cada distrito. Esto ocurrió en la región, no voy a decir dónde para que no identifiquen. Pero es interesante, porque, bueno, se empezó a reclutar a los censistas, pero acá no hubo gran preparación, no se entrenó a los censistas, no hubo reuniones previas como se hacían como se hicieron en otros censos, en donde se explicaba y se enseñaba la metodología y cómo se iba a hacer. Entonces fue todo muy improvisado, aunque parezca mentira. Y ¿por dónde entró la necesidad de decir sí, voy a ser censista? Básicamente por lo económico, porque pagaban 6.000 pesos por cabeza. Sí, 6.000 pesos para el censista raso, pero después había un coordinador. Con un escalafón. Sí, Bueno, por esos 6.000 pesos tengo esta anécdota. Digamos, un jefe de área, digamos, de sector, prepara su equipo de censistas. Tenían que pasarle, le pidió a todos el CBU, un CBU, porque para poder pagar, era un requisito exigido para poder pagar los 6.000 pesos después. Y uno de los chicos de 19, 20 años que se estaba anotado, no presentó el CBU. Entonces este jefe de sector, digamos, lo desechó y puso otro. A los 2 o 3 horas de haber hecho esto, lo llaman por teléfono una ex diputada. Dice: vos sos fulano de tal, dice, tenés un chico que le faltaba el CBU, pero ya lo tiene, o porque lo dejaste afuera, y dice, y bueno, sí señora, pero lo que pasa es que al no tener CBU ya pusimos otro. Y lo dejó ahí. Al rato viene el jefe del jefe a decirle: che, no vamos a hacer quilombo con esto, metelo a este pibe, que si no se va a armar un quilombo político al pedo. Pues estamos hablando de un censista, ¿no? Bueno, lo pusieron. El día del censo, este jefe de sector se lo encuentra al pibe en la calle, en el lugar donde tenía que censar. Estaba con la planilla, perdido. Dice: ¿qué? ¿Tenés algún problema? ¿Querés que te ayude? ¿Querés que te acompañe? No, que yo no sé hacer esto. No entiendo. No lo voy a hacer. No lo entiendo. Dice: pero yo te acompaño. Dice: no, es que yo no lo quiero hacer. Yo no lo quiero. Mi mamá me obligó a hacerlo, dice. Mi vieja, porque quería cobrar los 6.000 pesos, pero yo no lo quiero hacer. Lamentable. Y esto ocurrió el miércoles acá en la región. Como un ejemplo de tantos que debe haber, de cómo desde el poder político se tienen en cuenta detalles insignificantes de organización de algo como es un censo, que no es partidario ni político, sino que es un ejercicio estadístico para medir cuántos somos, si tenemos trabajo, si tenemos casa o no tenemos casa, que por otra parte la ingeniería del censo tampoco abundó en muchas cosas, ¿no? Bueno, se normalizan estas situaciones y por eso el Estado funciona como funciona, y por eso la ineficiencia y la burocracia, ¿no?, de un grupo de personas que está manejando distintas áreas del Estado, por supuesto, administrando fondos públicos, y que en vez de administrarlos para brindar un servicio a la población,
visualizan oportunidades para favorecer a sus amigos, a sus familiares. ¿Cuánto hace que viene pasando esto en cada cosa que se hace? Y eso se traslada a todo. Sí. ¿Claro? Y se normaliza, y es una vergüenza, y por eso también hay que empezar a hablar de estos temas, hay que empezar a visibilizar, hay que empezar a tratar de que esto cambie, a tratar de que les dé un poco de vergüenza, porque es lamentable. Es lamentable las cosas que pasan en el Estado. Son como dos mundos distintos, ¿no? El mundo del Estado y el mundo de la gente del sector privado, donde las cosas cuestan, donde nadie te regala nada, donde ganarse el mango requiere de esfuerzo, de cumplimientos, de horarios, de disciplina y de inteligencia. Y el mundo del Estado, donde trabajes o no trabajes cobras igual, haya resultados eficientes o no cobras igual, donde hay feriados, donde hay siempre una excusa o una forma o un vericueto administrativo para no ir a trabajar, o para trabajar menos, o para presentar un certificado o una licencia, o afiliarte al gremio y participar de determinadas actividades para no trabajar. Y si sos amigo del jefe, y si trabajás en la política, entonces bueno, como yo fui al acto, como yo participo de esto, soy amigo del otro, obtengo un montón de beneficios, y así estamos. Bueno, esto también tiene mucho que ver con la realidad política. Por eso cuando uno empieza a teorizar sobre la política, no hay que perder nunca de vista, para entender realmente la política, este contexto, porque nosotros no estamos hablando de una política ideal en donde se batalla por ideas y por programas de contenidos con cosas para hacer, ¿no? Estamos hablando en este contexto de miserabilidad, de la política como productora de empleos vinculados a la política, fundamentalmente a partir desde el Estado, digamos, pero también con influencia en empresas privadas que son subsidiarias del Estado o están atadas, vinculadas al Estado. Entonces tenemos una gran cantidad de gente que está contenida socialmente en Argentina, esta Argentina que podría ser rica, pero que es pobre, y tiene una fuerza esto, más allá de lo que podemos calcular. O sea, hasta dónde esto condiciona y determina las acciones políticas en cada distrito de la República Argentina. Es que desde el mismo Estado y desde el sistema educativo se incentiva el no trabajo. Esto que hablabas antes y mencionaba Rubén de los planes sociales. Los planes sociales tienen que ser excepcionales. Los planes sociales tienen que tener principio y tienen que tener fin. O sea, hay una persona vulnerable, hay una persona que perdió el trabajo. Bueno, sí, se lo ayuda. ¿El Estado tiene el deber y el rol social de ayudar? Sí, por supuesto. Sí, pero no de hacerse cargo para la eternidad. Y entonces a esa persona el Estado le tiene que decir, bueno, ¿le parece razonable que usted revea su futuro laboral en los próximos 12 meses y el Estado lo va a acompañar con esta asignación, con este subsidio? Bueno, sí, si a los 12 meses no resolvió la situación, entonces ya no es un problema del Estado, sino es un problema de la persona que no ha sabido tomar las decisiones para poder reencauzar su vida laboral. Y así con todas las opciones. Y si hay alguna necesidad de asistencia permanente, bueno, se tendrá que justificar, pero no puede tratarse de los miles y miles de personas que están subsidiadas en este país, porque el Estado no lo puede sostener. Bueno, de esto vamos a hablar en el próximo bloque, en el contexto político, porque hubo expresiones políticas concretas con concentraciones y manifestaciones digamos, a favor de Alberto, en contra de Cristina. Bueno, todo esto que viene pasando, lo que hizo el presidente ayer en el acto de la UOCRA es relevante. Lo que está pasando acá en Neuquén con la marcha de las campañas políticas, lo que
sucede con la crisis en el Tribunal Superior de Justicia, que reconoce antecedentes entre quienes están enfrentados desde hace mucho. Bueno, vamos a hablar de todo esto en el próximo bloque. Ahora vamos a la primera tanda. Hagan lo que quieran, pero escuchen. Pórtense bien. Un permanente llamado a la solidaridad de la inteligencia.